La filosofía del yoga es expuesta por el sacerdote hindú Juan Carlos Rachandani. Nos habla de aspectos éticos y también de asuntos relacionados para mejorar los valores de la persona. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Ummilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityu ma amritam gamaya. Llévame de lo irreal a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Culturas dedicado al Sanatana Dharma, o como lo que conocemos de forma más común, el hinduismo. Les habla Juan Carlos Ramchandani, también conocido como Krishna Kripadas, sacerdote hindú y profesor de yoga. Hoy vamos a tratar un tema que aparentemente hay muchísima información, desgraciadamente no toda es correcta, fidedigna, y sobre el cual el tema hay demasiada controversia o mala información. Vamos a hablar del yoga. El yoga, que a casi todas las personas lo primero que le viene es el aspecto físico, gimnástico o las posturas del yoga, ese aspecto es simplemente la base o el aspecto mínimo de lo que es la filosofía y práctica del yoga. El yoga tiene una antigüedad de más de 6.000 años y que tiene sus orígenes en lo que hoy en día conocemos como el subcontinente indio, Bharatvarsha, la India. El yoga surge como una búsqueda del alma de reencontrarse, de unirse con el alma suprema. La palabra yoga significa unión. La palabra yoga también tiene su etimología en castellano como yugo. Y se pone el ejemplo de cómo el yugo se le pone para controlar a los bueyes, pues en este caso el yoga nos ayuda a controlar y purificar la mente mediante un proceso que se denomina Ashtanga Yoga, o el yoga de los 8 peldaños, o el yoga de los 8 miembros, o 8 pétalos. El Ashtanga Yoga fue codificado por Maharishi Patanjali, el sabio Patanjali, que codificó el yoga. A veces se habla de que hay personas que creen que Patanjali inventó el yoga. No es así. Patanjali lo que hizo fue codificar las enseñanzas del yoga y ponerlas por escrito, ya que se trataba de una tradición oral que se transmitía de maestro a discípulo de forma ininterrumpida, lo que llamamos el parampara. Entonces Patanjali, en el siglo II de nuestra era, codifica y pone por escrito la sabiduría del yoga en lo que se conoce como los Yoga Sutras o los aforismos del yoga, escritos por el sabio Patanjali. Y ahí reúne la filosofía, la base de lo que hoy en día conocemos y practicamos el yoga, que aunque es una disciplina que nace en la India y muy importante, forma parte de los 6 darshans, de los 6 sistemas filosóficos clásicos del hinduismo. Con lo cual el yoga tiene claramente un apartado teísta de reencontrar el alma individual con el alma suprema, de reencontrar a la persona con la divinidad. Y lo que hoy en día se conoce especialmente en Occidente como yoga es en realidad el Hatha Yoga. Hatha Yoga, el yoga físico, que tiene un origen más medieval, donde hay una serie de textos donde lo clasifican y lo explican muy bien los diferentes tipos de asanas, de posturas, como el Hatha Yoga Pradipika, la Geranda Samhita, son textos de carácter medieval.
pero en la antigüedad el yoga se entiende como un sistema de filosofía, como un sistema de meditación, como un sistema de purificar y entrenar la mente para liberarla de las aflicciones, lo que se llama en sánscrito dukkha, de los que nos produce tristeza. Entonces, entrenando la mente con una serie de ejercicios no solo físicos, sino respiratorios, mentales, donde es fundamental la meditación. Y Patanjali lo codifica todo en los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras están muy influenciados por la filosofía Sankhya y por la Bhagavad Gita, el texto primordial del yoga, el diálogo sagrado entre el Señor Krishna y su discípulo Arjuna, donde se hablan de los diferentes tipos de yoga o formas de unirse con la divinidad, como el karma yoga, el yoga en el cual rechazamos o no queremos aceptar el fruto de nuestro trabajo. El trabajo desinteresado, el servicio desinteresado es karma yoga. Está también Jnana yoga, el yoga del estudio, el yoga de la inteligencia, el yoga de alcanzar a la divinidad a través del conocimiento. Hablamos de Dhyana yoga, bien, que es donde se encuadra el yoga de Patanjali, el yoga de la meditación, a veces también llamado Raja yoga o yoga real, yoga de la realeza, por la importancia de ese conocimiento tan importante. Y también se habla en la Bhagavad Gita de Bhakti yoga, yoga de la devoción, yoga del amor por Dios. Entonces se hablan de diferentes tipos de yoga y están alejados, aunque unidos, pero se encuentran distantes de lo que hoy en día conocemos el yoga. La persona se cree que yoga es solamente hacer posturas, o yoga simplemente es relajación, o yoga incluso se le ha llegado a clasificar de una forma muy triste como un deporte o una actividad de ocio. Yoga es trascendencia, yoga es un proceso de reencuentro del alma con el alma suprema. El yoga es un proceso místico, es un proceso en el cual el alma se va purificando del cuerpo material, hecho de 5 elementos, y consigue aquietar, calmar la mente y alcanzar el estado de yoga. Se habla de que Patanjali era un gran gramático, que codificó la primera gramática sánscrita, al mismo tiempo da a conocer el Ayurveda, la medicina hindú, y al mismo tiempo el proceso del yoga. Con esto Patanjali se dedica a dar conocimiento a través de la gramática, a través del yoga cuida, purifica la mente, y a través de la medicina hindú, de la Ayurveda, el cuerpo físico. Históricamente se habla de que son 3 personas diferentes, la tradición habla de que eran uno mismo, y Patanjali también se le considera una divinidad. La palabra Patanjali tiene varios significados o varias traducciones. Pat significa hombre, persona, Anjali es el gesto de Namaskar, Namaste, gesto. Entonces Patanjali quiere decir a la persona a la que le ofrecemos nuestros respetos. Otro significado es la forma tradicional que se le da a Patanjali, la cual es mitad ser humano, medio hombre y medio serpiente, porque se dice que Patanjali es una encarnación de la serpiente del infinito, Ananta Shesha, que al mismo tiempo es donde se recuesta el señor Vishnu, bien, la divinidad suprema. Entonces, Ananta Shesha, cuando se manifiesta como Patanjali, tiene la parte de abajo del cuerpo como una serpiente y la parte de arriba como un ser humano, y tiene las manos en Anjali, o gesto de ofrecer respetos. También se dice que Patanjali está ofreciendo respeto a todas las almas. Otro tercer significado, literal, Pat significa que ha caído, y Anjali, gesto de las manos. Entonces habla la tradición como su madre, que se llamaba Gónica, y que era una gran devota del señor Shiva, estaba continuamente orando, pidiendo tener un hijo que fuera un gran yogi, un gran practicante, y que en el futuro fuera un gran maestro de yoga. Entonces se dice que Pata cae del mundo espiritual, del cielo, al mundo material, y por haber estado continuamente orando a su madre, recibe el nombre de
Patanjali, o aquel que ha caído del cielo sobre las manos que están orando. La festividad de la aparición de Patanjali Maharishi coincide con la festividad de Nag Panchami, que es una festividad donde se le hacen respeto a las diferentes serpientes y a los nagas, aquellos seres que tienen cuerpo de serpiente, suele caer sobre el mes de agosto. Se dice que oficialmente reconocido en la India existe solo un templo consagrado dedicado por completo a Patanjali y que se encuentra en el pueblo de Belur y que fue fundado por uno de los grandes yogis del siglo XX, que fue Maestro Iyengar. Los Yoga Sutras es una ciencia del conocimiento del ser, del saber de la divinidad. Los Yoga Sutras nos ayudan a comprender mejor la filosofía y práctica del yoga. Está compuesto por 195 y en algunos textos 196 sutras o aforismos, donde de una forma codificada, de una forma encríptica, Patanjali explica cómo debe ser la práctica del yoga y alcanzar el estado supremo de unión con la divinidad, lo que se llama técnicamente samadhi. Los Yoga Sutras se dividen en 4 pada o secciones, 4 libros: Samadhi Pada, el libro de la contemplación; Sadhana Pada, la práctica; Vibhuti Pada, habla de los poderes; y Kaivalya Pada, que es para obtener la liberación de la rueda de reencarnación y la liberación del samsara. Muy importante tener en cuenta que si leemos por sí solos lo que escribió, lo que codificó Patanjali, puede llegar a confusión. Entonces, muy importante leer los Yoga Sutras con los comentarios de los maestros. El comentario más antiguo que se conoce es el comentario de Vyasadeva, que académicamente se le da una antigüedad sobre el siglo V de nuestra era, aunque tradicionalmente su antigüedad puede ser mucho mayor. El tema principal de los Yoga Sutras es la mente, chitta, y cómo poder salvar los obstáculos, las aflicciones que nos producen la mente, que se llaman vritti. No solamente se habla de la mente, sino que también se habla del alma y se habla de nuestra unión con la divinidad. Los Yoga Sutras son un texto muy teísta, ¿bien?, donde trata de que el alma vuelva a unirse con la divinidad suprema, con el alma suprema, donde los Yoga Sutras le menciona con el nombre de Ishvara, que significa el supremo o el controlador. Patanjali nos habla en los Yoga Sutras como el alma por sí sola, sin la ayuda del cuerpo material, no puede llegar a liberarse. Y como el cuerpo material, sin la ayuda de la mente, de la inteligencia y del alma, tampoco pueden liberarse. Pone el ejemplo de cómo el alma, aunque puede ver, tiene la capacidad del conocimiento, está coja, está impedido para llegar a su destino. Y el cuerpo es ciego, no desconoce la realidad del mundo espiritual, pero sí puede caminar, sí puede actuar. Entonces, el yoga, a través de este conocimiento, lo que trata es de unir el cuerpo, la mente y el alma, y poniendo de nuevo esta analogía, como el ciego coge en brazos al cojo y el cojo le va guiando el camino. Entonces, es muy importante la cooperación, el mantener un estado de equilibrio entre el cuerpo físico, la mente, para llegar a un estado de espíritu, de dicha, y unirnos, llegar al estado de yoga y unirnos con la divinidad suprema. Patanjali le llama a este proceso Ashta Anga Yoga. Ashta significa 8, anga, miembros, a veces se ha traducido como peldaños, como pétalos, el yoga de los 8 pasos. Y habla primero de los yamas. Los yamas son las reglas de autorregulación, niyamas, los comportamientos virtuosos. Luego habla de el asana, ¿bien?, la postura, quizá el aspecto más difundido, conocido y relacionado con el yoga, pero que solamente ocupa el peldaño número 3 en esta escala de 8.
Después del ejercicio físico viene pranayama. Pranayama es el control de la respiración, aprender a prolongar, acortar, retener la respiración para tener una mente calmada. Luego viene pratyahara, que es la retracción de los sentidos, cómo proteger nuestros sentidos de las agresiones externas. Luego viene dharana, la concentración, todo lo que hagamos, todo lo que hablamos, escuchamos, hacemos, hacerlo siempre con concentración. Luego viene dhyana, la meditación. Fijaros que en una escala de 8, la meditación ocupa el peldaño número 7. Y finalmente samadhi. Samadhi, el estado de unión, el estado de conocimiento con la divinidad. Cuando el ser llega a un estado de autocontento, de felicidad trascendental que se llama Ananda. Esa es la finalidad del yoga y liberarse de las aflicciones, de los sufrimientos de este mundo material. Nos vamos a centrar en el programa de hoy en los yamas y niyamas. Los yamas son las restricciones para una vida virtuosa, las reglas éticas que una persona se debe de imponer a sí misma para avanzar en la práctica del yoga. Y esta práctica es muy importante, de que si al menos no la pueden cumplir todas las personas, sí es primordial que la cumplan aquellos que se dedican a realizar el servicio a la humanidad, el trabajo de ser profesor o profesora de yoga. Es lo mínimo que se pide, es lo mínimo que pide Patanjali para comenzar en el camino del yoga. Patanjali los menciona en los Yoga Sutras a partir del verso 230. Habla de la ahimsa, la no violencia, el no dañar a otros seres vivos. Entonces, no es solamente no hacer daño a los seres humanos, sino no hacer daño a ninguna entidad viviente. No hacer daño de palabra, no hacer daño de pensamiento, no hacer daño no solamente físico, sino de cualquier forma. Tenemos claro que en este mundo material es casi imposible vivir sin hacer daño a otras entidades vivientes. Entonces Patanjali nos pide de que al menos minimicemos ese daño que vamos a hacer. Bien, por eso es muy importante no solamente no hacer daño a los seres humanos, sino no hacer daño a toda la entidad viviente, especialmente a los animales. Por eso la dieta yógica, la dieta hindú, es la dieta vegetariana, aquella en la cual nos abstenemos de comer carne, pescado y huevos, productos de origen animal, dejando solo el tomar la leche como producto de la vaca y sus derivados. Esa es la dieta yógica, una dieta de respeto. Entendemos de que aquí en Occidente no le pedimos a las personas que tienen que ser primero vegetarianos para practicar yoga, pero sí que a lo largo de mis más de 20 años enseñando yoga y más de 30 años como practicante, aquella persona que sigue una dieta vegetariana o los días que practica yoga se abstiene de comer carne, verá la gran diferencia en un aspecto positivo de cómo esas enseñanzas, cómo esa práctica de meditación, de ejercicio va penetrando a nivel físico y a nivel sutil en nuestra mente y nos aporta contento al alma. Y muy importante, vuelvo a insistir, para aquellos que son profesores y profesoras de yoga, por favor, dejen de comer animales, dejen de hacer daño, cumplan el primer precepto del yoga, la ahimsa, la no violencia, y entonces estarán capacitados para poder compartir esas enseñanzas al resto de las personas. No podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos esa misericordia hacia todos los seres, ¿cómo vamos a demostrarla hacia los seres humanos? Otro apartado muy importante es satya, la verdad, la veracidad, decir siempre la verdad. Este también es un punto importante, decir la verdad siempre que ésta no vaya a hacer un daño irreparable a otra persona, a otro ser. Bien, porque incluso tenemos que ser bondadosos con otros seres, decir siempre la verdad
pero tenemos que ser cuidadosos de no herir a otra persona, porque si no estaríamos cometiendo himsa, estaríamos haciendo un acto violento. Y el ser sinceros con nosotros mismos, ser sincero con los demás, bien, no llevar una careta y tener una doble cara de un comportamiento de una forma con unas personas y luego otra. Esto también es importante, es un mensaje importante para aquellos que nos dedicamos de por vida a la enseñanza y práctica del yoga. No podemos ser yogis de 10 a 2 de la tarde o ser yogi de 5 de la tarde a 8 de la tarde y luego hacemos otras actividades nocivas y que no están relacionadas con el yoga. La importancia de la veracidad y de ser auténtico y genuino con uno mismo y con los demás que han depositado la confianza en las enseñanzas del yoga, de las cuales nosotros somos meramente transmisores. Otro punto muy importante, asteya, no robar. No robar es algo que se enseña en todas las tradiciones religiosas, ¿bien? Y tienen su origen en la antigüedad de esta sabiduría trascendental del yoga. Asteya, no robar. No solamente el hecho físico de no robar algo que no es nuestro, no robar una idea, no robar la inteligencia de otra persona, no robar el tiempo de otra persona. Hoy en día a veces nos queremos permitir el lujo de quitar el tiempo a las personas, quitar energía a las personas. Esto es una forma de asteya, no solamente es el robo físico, de robar dinero o de robar un objeto o de robar algo que nos pertenece, sino no debemos robar ni la energía de las personas ni el tiempo de las personas si realmente no lo vamos a valorar. Entonces es muy importante, asteya, no robar. Otro punto fundamental, brahmacharya. Brahmacharya, que a veces se ha traducido como celibato, otros maestros dicen que es la castidad. Lo importante es mantener una regulación de la vida sexual. Hay personas que han hecho un voto voluntario de celibato, aquellos que son brahmacharis o brahmacharinis, si son mujeres, lo cual es una situación muy respetable, y otras personas que viven en matrimonio, viven en pareja, deben de llevar una vida regulada en la cual nos permita no perder nuestra energía vital de una forma que no esté regulada. Entonces, brahmacharya se permite la vida sexual de una forma regulada dentro de la pareja y luego aquellos que han hecho un voto de celibato, la importancia de poder afrontarlo y llevarlo hacia adelante como uno de los síntomas importantes de la práctica del yoga. Y en esto, para los profesores y profesoras de yoga es muy importante mantener esa fidelidad, esa castidad y llevar esta energía tan poderosa que es la de la vida sexual de una forma regulada. El quinto apartado de los yamas es aparigraha. Aparigraha quiere decir estar libre de codicia, estar desapegado, no tener avaricia, no tener ganas de acumular cosas innecesarias. Estar desapegado de las personas, desapegado del tiempo y aceptar, muy importante, la temporalidad de este mundo material, donde nada es eterno y todo es temporal. Con esta situación de desapego, que no debemos de confundirla con una situación de conformismo, no hay que ser conformista, pero sí que hay que estar desapegado de los resultados y muy importante no tener ese deseo de acumular, de acaparar cosas innecesarias. Bien, a veces hay personas que en vez de tener un reloj les gustan tener 10 relojes, o personas que en vez de tener un coche quieren tener 5 coches. Bien, es respetable, ¿no? Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero estos son obstáculos en el avance espiritual. Entonces lo importante, una regulación, aparigraha, es decir, mantener un desapego del tiempo, de las cosas y también, ¿por qué no?, de las situaciones que nos ponen las personas. El segundo peldaño en la práctica del yoga son los niyamas. Niyamas, estos preceptos éticos, estos preceptos de comportamiento, de entrenamiento para ir mejorando de forma paulatina, de forma gradual, en todos los niveles, pero especialmente a nivel mental y a nivel espiritual. Hablamos de saucha. Saucha significa la limpieza.
no solamente la limpieza física. El yogi, la yogini, son personas muy limpias. El aseo diario muy importante, tomar la ducha, constantemente purificarse mediante el baño, mediante el cambio de ropa, ir bien perfumado, todo esto es muy importante a nivel físico, pero Saucha también habla de la pureza de la mente, de la limpieza de la mente. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Con la recitación y el canto de mantras. Los mantras son sonidos sutiles que nos ayudan a purificar la mente y a purificar nuestro corazón. Muy importante, Saucha, la limpieza, no solo ritualística, no solamente la limpieza a nivel físico, sino también la limpieza mental y la limpieza energética y ordenada del lugar donde trabajamos y donde vivimos. Santosha. Santosha es el estado donde una persona está contenta, donde una persona siente gratitud, donde una persona está satisfecha con lo que contiene. Volvemos al apartado de Aparigraha, no hablamos de conformismo, sino hablamos de agradecimiento, de lo que nos pone la divinidad, lo que nos da, lo que nos toca, aceptarlo con un estado de gratitud. Cuando nos levantamos por la mañana damos gracias a Dios por darnos un día, en volver a ver el sol, gracias a Dios por estar con nuestra familia, gracias a Dios por poder tener amigos, familiares, gracias a Dios por poder orarle todos los días, por poder adorarle. Entonces ese estado de santosha es que vamos a estar siempre contentos, porque necesitamos poco para ser felices. Como dice el dicho español, no es más feliz el que más tiene, sino es más feliz el que menos necesita. Muy importante, tapas. Tapas significa la austeridad, tapas significa calor. Bien, entonces es importante la austeridad y la disciplina en la práctica del yoga. La práctica del yoga necesita una disciplina. Primero una disciplina con nosotros mismos. Disciplina en los horarios, disciplina en nuestras prácticas, lo que creemos que el tiempo que vamos a dedicar a meditar, poder cumplirlo, siempre de acuerdo a nuestras circunstancias, y luego podemos dar esa disciplina a las personas que vienen a nosotros buscando el néctar del yoga. Pero primero tenemos que ser disciplinados con nosotros mismos. Por eso es muy importante la disciplina, la enseñanza del yoga. A veces algunos de mis alumnas se han quejado de que yo era una persona muy estricta en las clases. Bien, esa disciplina es la disciplina que se mantiene en una clase para mantener un estado de concentración, un estado de quietud, un estado de que seriedad de lo que estamos haciendo es algo fundamental. No es simplemente para pasar el tiempo, que hay personas que a lo mejor practican yoga para pasar el tiempo, es respetable. Pero aquí estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando la mente y muy importante, muy serio, estamos trabajando el alma. Tenemos este cuerpo humano. No debemos desaprovechar esta oportunidad que nos ha dado el destino de tener el cuerpo humano y por eso necesitamos disciplina, tapas. Muy importante, vuelvo a insistir, primero disciplina con nosotros mismos y luego transmitir esa disciplina siempre de una forma educada, respetuosa y con amor hacia los demás. Muy importante, Swadhyaya. Swadhyaya, el estudio. Estudiarnos a nosotros mismos. ¿En qué podemos mejorar? Estudiar los textos sagrados del yoga. Estudiar lo que dicen los grandes maestros. Hay un campo tan amplio del estudio del yoga y de la sabiduría de los Vedas. Es un proceso que nos puede llevar una vida entera. A nivel personal, llevo 32 años practicando yoga y practicando la espiritualidad hindú. Llevo más de 20 años compartiendo y enseñando la espiritualidad hindú y el yoga. Y me considero una persona que continuamente debo de seguir estudiando los textos sagrados, escuchando las palabras de los grandes maestros, de los Mahatmas, siempre en un continuo aprendizaje y en un continuo estudio. Para ser maestro primero hay que ser discípulo, y la palabra discípulo viene de aquel que acepta la disciplina. Entonces, muy importante. Muchas veces vemos como hay personas que hablan de yoga de una forma frívola,
que imparten clases de yoga, pero luego desconocen, no han estudiado ni los Yoga Sutras, no han estudiado la Bhagavad Gita, no han estudiado el Yoga Vasista y ni siquiera saben pronunciar bien el nombre del codificador del yoga, Patanjali. Yo he escuchado decir hasta Patanjali. Bien, entonces es muy importante el estudio y la formación continua y el estudio de cómo podemos mejorar como personas. Finalmente, otro de los requisitos indispensables que Patanjali dice los niyamas o estos preceptos es Ishvara Pranidhana. Ishvara significa el supremo, el controlador, Dios, la divinidad, el espíritu universal, llámenlo como ustedes quieran. Ese ser maravilloso que controla, nos ha creado y nos ama como nuestro Padre y como nuestra Madre. Pranidhana, entregarse, rendirse a Ishvara. Esto es fundamental. Cualquier persona que practique yoga, sea de la religión que sea, o que no tenga una creencia religiosa, debe de tener una actitud de entrega, de reconocimiento hacia la divinidad suprema. Esta es la finalidad del yoga y Patanjali lo deja muy claro en los Yoga Sutras. Y todos los grandes maestros que han dado interpretaciones a lo largo de miles de años coinciden de que este punto es fundamental. La actitud de entrega, la actitud devocional hacia Ishvara, hacia la divinidad, el alma suprema. Pranidhana. Prana significa el aire vital. Dhana, dar, entregar nuestra alma, nuestro aire vital a Ishvara. Esto es fundamental en la práctica del yoga. Entonces, hoy hemos visto los dos primeros peldaños, yamas, los preceptos éticos, y niyamas, los preceptos de entrenamiento, la regla de entrenamiento físico, mental y espiritual para uno mismo. Y en un próximo programa hablaremos de los diferentes estados del yoga, como el estado de la postura físico, muy importante, que no debemos dejar hacia un lado. Hablaremos de los ejercicios respiratorios, de la interiorización, de la concentración, de la meditación y finalmente del estado de samadhi. También en un programa nos gustaría hablar de los grandes maestros del yoga, especialmente estos que han sido más recientes, especialmente aquellos grandes maestros del siglo XX que han traído esa sabiduría de la India para beneficio de toda la humanidad. Las aflicciones, las enfermedades físicas y mentales son iguales para todos. Bien, si una persona tiene una enfermedad no por el hecho de ser hindú le afecta de una forma y por ser cristiano de otra, o por musulmán otra, o por ser ateo de otra. El ser humano es una entidad viviente que tiene en su interior un alma, y esta alma cubierta por un cuerpo material sufre o disfruta igual que todos los seres, independientemente de su raza, de su credo. Entonces, esta sabiduría de los Vedas, esta sabiduría que nace en la India, esta sabiduría hindú, está al servicio de todos los seres humanos sin discriminación. De hecho, el yoga ha sido reconocido ya como patrimonio inmaterial de la humanidad. El yoga tiene ya un día internacional, pero también podemos ver cómo en nombre del yoga se hacen muchas aberraciones. Y especialmente para aquellos que hemos sido formados en la tradición, con un maestro tradicional, con una enseñanza tradicional, es muy doloroso, muy triste, como en el nombre del yoga se utilizan y se hacen muchísimas cosas que están alejadas por completo de la enseñanza del yoga. Hemos visto, como hemos comentado en otras veces, practicar yoga desnudo, yoga para homosexuales, yoga para cristianos, yoga bebiendo vino, yoga bebiendo cerveza. Entonces, todo este tipo de cosas no tienen cabida dentro de la práctica del yoga. El yoga lo que pide es
el equilibrio de la mente, del cuerpo y del alma. El yoga pide pureza mental, pureza de cuerpo, y no se puede hacer yoga tomando embriagantes. O no, el yoga no hace una distinción entre personas heterosexuales o homosexuales. El yoga lo puede practicar cualquier tipo de persona, independientemente de su condición sexual, no hay que clasificarlo. Yoga no hace una distinción entre cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas. Yoga, como comentábamos antes, es para que el alma esté en un estado de iluminación, y esto lo pueden alcanzar cualquier persona. Entonces, muy importante, el pedir ese respeto y velar por la enseñanza práctica del yoga. El yoga, desgraciadamente, se está desacralizando, se está convirtiendo en una actividad de ocio, en algo donde las personas a veces van para perder el tiempo. Entonces el yoga no está para eso. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, vivimos en una sociedad democrática, pero no lo llamen yoga. Yoga tiene una antigüedad de más de 6.000 años, tiene unos textos sagrados, tiene una lengua, el sánscrito, y tiene unos grandes maestros. Y aquellos que estamos siguiendo de forma tradicional estos maestros, tratamos de velar por compartir la sabiduría trascendental del yoga y que se puedan beneficiar de ellas todas las personas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado con este programa, que hayamos arrojado Yoga Dípika, luz sobre la filosofía y práctica del yoga, y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Om Shanti.